nos encontramos con el ingeniero Ricardo Ibarra de Power Quality. El día de hoy vamos a tener una charla relativa a la gestión energética, qué es la gestión energética y cómo nos puede beneficiar dentro de nuestra empresa, nuestra industria. Buenas tardes, ingeniero Ricardo, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido. Si nos puedes ayudar con una presentación de tu compañía y de lo que tú haces, por favor. Claro que sí. Buenas tardes. Eh, Primero, antes que nada, agradecer la oportunidad que nos brinda Carlo Gavazzi en este ejercicio de platicar un poquito sobre los temas en los que estamos involucrados, los temas de gestión de energía, calidad de energía eléctrica. Y bueno, iniciando con la presentación, mencionar que yo soy el responsable del área comercial de la empresa Power Quality. Power Quality tenemos ya poco más de 18 años en el mercado, donde inicialmente empezamos muy enfocados en los temas, en el estudio de los temas de la calidad de la energía eléctrica, llevando a cabo, realizando auditorías de calidad de energía, auditorías de sistemas de puesta a tierra y proveyendo sistemas, equipos para mitigar perturbaciones eléctricas. Unos años más tarde, o bastantes años después, vimos una oportunidad interesante de desarrollo profesional y de desarrollo de negocios también en el área de la gestión de la energía. Veníamos realizando ya como parte de nuestro trabajo auditorías, mediciones, estudios de calidad de energía, pero vimos que empezábamos a tener requerimientos de parte de las empresas para contar con sistemas, con herramientas que estuviesen instaladas de manera permanente y que estuviesen registrando el desempeño energético. Fue así como nos dimos cuenta que era un área relativamente nueva en México, y decidimos, después de un proceso largo ahí de análisis, abrir una división dedicada justamente a proveer sistemas de gestión de energía. Lo interesante es que esta división ha ido creciendo de manera muy importante en los últimos 5 o 6 años y bueno, estamos ahora casi por completo enfocados justamente en el desarrollo de soluciones de gestión de energía. Seguimos todos los días involucrados en aprender sobre tecnologías, nuevas tecnologías, procesos para desarrollar soluciones. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Soluciones que sean modulares, escalables y, bueno, el acercamiento que hemos tenido con Carlo Gavazzi nos brinda, nos abre un abanico de oportunidades muy interesantes. De ahí, bueno, en parte se deriva la oportunidad que tenemos ahora de charlar. Por supuesto, muchas gracias y empezaban muy bien porque pues resulta interesante precisamente lo que comentas de este crecimiento. Ahorita yo creo que vamos a profundizar más en a qué se debe, porque obviamente este crecimiento va muy de la mano con los beneficios que tiene la gestión energética para las industrias o para las empresas. Pero bueno, ya ahorita lo platicamos más adelante. Me presento, yo soy Javier Aguirre, estoy encargado del soporte técnico en Carlo Gavazzi, México. Carlo Gavazzi es una empresa que se dedica a la manufactura de distintos componentes para la automatización y el control eléctricos, principalmente en tres divisiones que son controles, en donde encontramos precisamente la medición energética, también switches, donde el principal producto son los relevados de estado sólido y sensores. Entonces es una compañía basada en Italia y nosotros nos encontramos con sede en la Ciudad de México, con presencia pues prácticamente a lo largo del país. El motivo de esta charla precisamente es ah, platicar un poco de qué es realmente la gestión energética, porque como todo tema
que está en auge o como comentaste, ingeniero, que es un tema nuevo aquí en México a veces, pues se llena de mitos, de dudas y pues es importante platicar con gente que tiene la experiencia como ustedes, que ya han hecho tantos proyectos como ustedes, y pues desmitificar todos estos temas y hacerlos pues más asequibles para la gente que no necesariamente está ligada a esto, pero que sin duda puede beneficiarse de la gestión energética. Entonces, ¿qué te parece, ingeniero, si empezamos hablando precisamente de qué es la gestión energética o cuál es el concepto como tal? Sí, claro que sí. Justo cuando estabas comentando ahora que existen muchos mitos alrededor de lo que es la gestión energética, recordé hace poco una entrevista que le estaban haciendo a un doctor, un físico, es Amory Lovins, quien ha dedicado su vida justamente al estudio de la gestión y la eficiencia energética. Y mencionaba algo bastante peculiar que, vamos, después de tantos años de estar en esto, me hizo mucho sentido. Y es que la gestión energética, porque siempre todos los días se está cuestionando por qué la gestión energética no tiene una mayor adopción cuando todos los días estamos escuchando en todos lados prácticamente que es la principal vía, la gestión de la energía y la eficiencia energética es la principal vía para lograr ahorros y es la principal vía para asegurarnos de lograr mitigar lo que ahora se conoce como el cambio climático. Decía algo muy sencillo y muy claro, la gestión energética no es tan popular como, por ejemplo, las energías renovables, porque la gestión energética no es una tecnología, la gestión energética no es algo tangible, ¿sí? Y hablando en concreto de la gestión de energía, pues es básicamente es aquella práctica de medir, analizar, entender cómo una instalación, un edificio, una planta industrial consume energía eléctrica o consume energía en términos generales, porque bueno, cuando hablamos de gestión de energía, hablamos de gestión de todas aquellas fuentes de energía. Obviamente, una de las principales en las que por lo general nos enfocamos es la energía eléctrica, pero puede contemplar todas aquellas fuentes de energía que tenga una instalación determinada. ¿Qué se logra a través de esta práctica? Bueno, se obtiene información que resulta de utilidad para definir e implementar un plan de ahorro y de eficiencia energética. Dicho en otros términos, un sistema de gestión de energía puede definirse como una metodología para lograr de manera sostenida y continua una mejora del desempeño energético. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar en particular de cuáles son los pasos, las etapas en la implementación de un sistema de gestión de energía, pero en concreto, pues es eso básicamente, ¿no? Una metodología, un sistema, una serie de iniciativas que se llevan a cabo para la mejora del desempeño energético en las organizaciones. Perfecto, ingeniero, que ahorita con lo que comentas me viene mucho a la mente y creo que todo lo que estás comentando se ve resumido ahí. Dentro de la información que nos han compartido, viene una frase que dice, en lo relativo a la gestión energética, la palabra clave, perdón, es gestión y no energía. Y creo que pues va muy de la mano con lo que comentaste. Lo importante es esa gestión, esa serie de metodologías o de pasos que hay que seguir. Correcto, así es. Em, Hablamos de la popularidad o no de la gestión energética. Uh -huh. Eh, También hablaste un poco de la importancia respecto al impacto en el medio ambiente. Uh ¿Cuáles son -huh. otros beneficios que podría tener una empresa o qué se podría obtener de la gestión energética? Claro.
Mira, antes de tocar en particular los beneficios, me gustaría mencionar para situarnos en contexto o ir ampliando el tema, algo que nos sucede con regularidad en las reuniones, en las primeras reuniones que tenemos con nuevos clientes para abordar nuevos proyectos, y es una pregunta recurrente. La pregunta es, no las hace por lo general la gente de las áreas de finanzas y los dueños de las empresas, los directores de las empresas. Ingenieros, ¿nos recomiendan invertir en fuentes renovables o en paneles fotovoltaicos? Nuestra respuesta inmediata es sí. Sí, por supuesto, recomendamos hacer inversiones en la implementación de sistemas de energía renovables. Sí y solo si se haya llevado a cabo todo un plan para mejorar la eficiencia de una instalación. Y eso significa ir pasando por una serie de etapas, además, mis procesos, mi planta industrial deje de desperdiciar energía y se vuelva su desempeño energético, se cuente con un desempeño energético alto. Haciendo una analogía, esa es una analogía que escuché hace algunos años a un consultor. Pensemos que tenemos un vaso de agua medio lleno, pero este vaso de agua tiene algunos orificios, por lo tanto se está escapando el agua. Podemos hacer el símil con una planta tradicional, ¿no? Donde tenemos un sistema que tiene una fuente de energía, pero hay desperdicio de esa energía. ¿Qué es la gestión de energía y la eficiencia energética? Pues es básicamente el proceso de tapar todas esas fugas para evitar que el agua, la energía, se desperdicie. De tal manera que una vez que se lleva a cabo todo ese proceso de mejora para evitar esas fugas, entonces sí se puede pensar en llevar a cabo proyectos para contar con una fuente alterna de energía. Y bueno, eso es un proceso, hablando ya en particular de un plan de eficiencia energética, es un proceso que pasa por la implementación en primera instancia de las herramientas que permitan conocer cómo se consume energía eléctrica o cómo se consume la energía. Digo, hago por lo general énfasis en el tema de energía eléctrica porque la mayor parte de los proyectos están concentrados en esos, pero sí es importante remarcar que cuando hablamos de eficiencia energética nos referimos, o sistemas de gestión, perdón, nos referimos a cualquier fuente de energía. Puede ser gas natural, diésel, vapor de agua, prácticamente cualquier fuente de energía que se tenga en una instalación se debe de integrar o se puede integrar a un sistema de este tipo. Claro. Entonces, volviendo al punto, pues bueno, podemos, reitero, en el desarrollo de todo plan de eficiencia se inicia por la parte de la implementación de esas herramientas y se va avanzando en la mejora de las diferentes etapas, de los diferentes procesos que se tienen en una instalación para precisamente ir tapando estas fugas e ir mejorando el desempeño energético de mi instalación. Ok, respondiendo en concreto a tu pregunta, Inge, de los beneficios, no sé si quieras intercalar algún comentario. Eh, sí, más bien preguntarte posteriormente que pasemos de los beneficios, ¿cuáles son esas herramientas que iniciarías implementando? Y Hmm. complementando un poco lo que comentas, de los desperdicios de energía, es un poco a lo que quieren llegar los sistemas de gestión de la energía, ¿no? Tienes, pues dos vías para ser más eficiente: o producir más con los mismos recursos, o seguir produciendo lo mismo utilizando menos recursos. O está el caso utópico en el que produces más y además utilizas menos recursos, pero es un poco más difícil de alcanzar. Es correcto, es correcto. Y aquí nos da pie a hablar un poquito.
o diferenciar que la gestión y la eficiencia energética no se refieren de manera exclusiva a ahorros energéticos, sino más bien, como tú lo acabas de indicar, se refiere al mejor uso de la energía. Por ejemplo, una práctica muy común ya en el desarrollo de un proyecto de gestión y de eficiencia energética, una práctica muy común dentro de las plantas, de los clientes con los que trabajamos, es la reorganización de procesos. ¿Qué significa esto? Desde el punto de vista energético, pues asegurarse que se consume la menor cantidad posible de energía a las horas en que la energía es más cara. Sabemos que en el caso de las plantas industriales, por los esquemas tarifarios con los que trabajamos, se cuentan con 3 tarifas durante el día. No es el caso para todas las plantas, estoy hablando de la gran mayoría. Obviamente hay esquemas tarifarios para grandes consumidores de energía que operan de otra manera, que son más complejos todavía. Pero bueno, tocaremos en su momento el caso. Me estoy refiriendo a todas aquellas instalaciones que son la gran mayoría, plantas industriales, por ejemplo, donde cuentan con un esquema tarifario donde la tarifa eléctrica varía durante el día 3 veces. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una medida muy simple para tener una mejor eficiencia energética es mover aquellos procesos, aquellas tareas, aquellas actividades que no son prioritarias, llevarlas a cabo a una hora determinada, moverlas a horas del día donde la energía es más barata, ¿no? Por supuesto. Esa simple estrategia ayuda, no significa que con eso voy a disminuir mi consumo energético. Sigo consumiendo la misma cantidad de kilowatts hora, pero sí me va a significar un ahorro sustancial en mi factura eléctrica final del mes. Esas son medidas muy simples de gestión energética que son de las primeras que se abordan, obviamente, porque son sencillas de implementar, no requieren reconversiones tecnológicas, sino simplemente hacer algunos ajustes en los temas de producción, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos hablando más a lo largo de la charla de algunas medidas adicionales o algunas otras estrategias de gestión y de eficiencia energética. Muy bien. Entonces, aterrizando un poquito el tema de los beneficios, algo de lo que hemos platicado, pues ya lo dijiste muy claro, es la mejora de procesos. El evitar desperdicios. ¿Qué otra cosa, ingeniero? Claro, mira, en términos muy generales, la idea de la implementación de un sistema de energía tiene que ver con un incremento de la productividad. Incrementar la productividad significa incrementar la rentabilidad en una empresa. Incrementar la rentabilidad, pues es incrementar las utilidades. Y creo que nadie, en ninguna empresa está peleado con eso, ¿no? Por supuesto. Es un tema bien interesante porque deja de ser un tema meramente técnico tratado por ingenieros. Dejamos de hablar exclusivamente de kilowatts hora o de KBTUs, de cuestiones meramente técnicas para hablar ya en términos más generales del desempeño, de la productividad, de la rentabilidad de una empresa. Entonces, uno de los principales beneficios es un incremento en la productividad. Bueno, derivado de eso, pues es claro mencionar, o me parece interesante mencionar que la eficiencia energética es la solución más barata, más limpia, más rápida para lograr ahorros energéticos. Hasta hace no mucho tiempo se utilizaba una expresión que al parecer en la industria dejó de gustar mucho, y es que la eficiencia energética es la fruta que está más al alcance de la mano, la que está en la parte de abajo del árbol. Sirve para entender un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Otro beneficio, bueno, hay una reducción importante de gastos de mantenimiento. Al contar con sistemas, con herramientas de monitoreo en tiempo real, se puede tener mayor información del desempeño de los equipos, de las máquinas, de los sistemas, y tener una mejor planificación de los programas de mantenimiento. El ambiente de trabajo, algo importante, se vuelve más confortable.
Justamente la semana pasada estuvimos en una universidad donde estamos apoyándoles a desarrollar un sistema de gestión de energía y acaban de inaugurar una nueva sección en su biblioteca. Acaban de remodelar por completo la biblioteca e instalaron un sistema bien interesante de acondicionamiento de clima donde están controlando muy a detalle el confort de la biblioteca. La idea de esto es que se tenga el mayor confort posible y que se consuma la menor cantidad de energía eléctrica posible. Claro. De tal manera que, bueno, se tienen sensores por toda la biblioteca, los settings de temperatura no están por debajo de los 24 grados centígrados. A diferencia, digo, todos hemos llegado a cualquier oficina y encontramos por lo general ambientes con temperaturas muy bajas. Sí. Eso significa por lo general desperdicio enorme, enorme de energía. Nada más para dar una idea, por cada grado centígrado que se incrementa el setting en un sistema de HVAC, se tiene un ahorro del 7% del consumo energético de ese sistema. Entonces, bueno, eso brinda argumentos justamente para dejar de estar colocando el sistema de acondicionamiento de clima a 18 grados, ¿no? Por supuesto. No Te digo, creo. Para muy poca gente. también depende de la zona del país. Hay veces que sí se necesita, pero sí tienes razón. Y también algo de lo que mencionabas al principio de esa sinergia, que no nada más es energía eléctrica, etcétera. Esta es otra de las que no se toman muchas veces en cuenta, la energía térmica, ya que también Ujú. una de las mayores pérdidas o desperdicios está en los aislamientos, en el diseño de las construcciones, etcétera, y eso Exactamente. obliga muchas veces a que a veces afuera está fresco y la construcción está mal diseñada o no se usaron los materiales requeridos y pues tienes que usar el aire acondicionado porque adentro sí es un horno. Entonces es otra de las cosas que tienen que ver con eficiencia y con la gestión de la energía. Que por cierto, también ahorita pues ya hablamos de ahorro, de eficiencia y de gestión energética. Algo que mucha gente tiene de manera ambigua el concepto y Ujú. a veces los ven incluso como sinónimo. Pero pues ya ahorita nos Claro. estás ayudando a desvelar que realmente son conceptos muy distintos. Sí, exacto. Y ese es uno de los principales objetivos en las primeras etapas de desarrollo de un sistema de gestión, es identificar cuáles son los principales cargas, los principales elementos que están impactando a mi consumo energético. Bueno, hay muchos estudios y está más que identificado que en instalaciones comerciales la principal carga son los sistemas de acondicionamiento de clima. En un edificio corporativo, en un edificio de oficinas, en una dependencia pública, en una universidad, en un hospital, la principal carga, casi el 60% o en ocasiones más del consumo de energía eléctrica es derivado de la operación de los sistemas de acondicionamiento de clima. Eso es increíble porque eso pone oportunidades muy interesantes para quienes estamos en esta industria, muy interesantes de ahorro y de mejora del desempeño energético. Tú lo acabas de decir muy claro. Pues bueno, si estamos hablando de sistemas de acondicionamiento de clima, pues obviamente hay que hacer un análisis, la manera de mejorar la eficiencia de esos sistemas, hacer un análisis primero de las fugas, ¿no? Y es muy común que todos los sistemas de acondicionamiento de clima, la ductería tenga fugas por todos lados. Eso es básicamente estar tirando el dinero, básicamente, ¿no? Estás tirando kilowatts hora a la atmósfera, estás calentando, estás enfriando, mejor dicho, tu temperatura ambiente y estás tirando el dinero, básicamente, ¿no? Que Y en el... haciendo el símil de eso que comentas en un término muy coloquial, pues simplemente lo hacemos nosotros a veces todos los días cuando nos íbamos al coche y prendemos el aire, pues no le dejamos la ventana abierta porque no queremos gastarnos nuestra gasolina. Lo mismo Exacto. pasa en nuestros edificios. Es idéntico, es idéntico. Pero
fugas son más comunes de lo que uno imagina. Cuando nos dedicamos a hacer una auditoría energética y bueno, hacemos un análisis completo de la instalación, nos damos cuenta que hay muchas deficiencias en la implementación y en el mantenimiento de esos sistemas, de tal manera que hay oportunidades importantes ahí de mejora en la eficiencia y de ahorros, obviamente, ¿no? Aquí lo interesante es que para que estos proyectos logren avanzar, se necesita tener herramientas que pongan en blanco y negro de qué tamaño son esas fugas, de qué tamaño pueden ser esos ahorros. Porque bueno, al final del día, cuando hablamos de gestión de energía y de eficiencia energética, hablamos de cosas que pueden resultar hasta de sentido común. De hecho, lo son. Pero también nos cuestionamos, bueno, ¿por qué no se abordan, por qué no se atienden si son cosas que son tan evidentes, son tan claras? Es que simple y sencillamente no se cuentan con las herramientas para tomar las decisiones correctas, ¿no? Y saber en dónde se deben de aplicar los recursos, las inversiones para tener un mejor retorno de inversión. Y complementando este tema de poder identificar, dependiendo de la instalación, dónde se encuentran las principales cargas, los principales elementos que están impactando mi facturación mensual. En el caso de las instalaciones industriales, es bien interesante porque independientemente del giro de la empresa, ya sea una empresa del área de alimentos, una empresa automotriz, una empresa minera, una de las principales cargas que se tienen en las plantas industriales son los sistemas de aire comprimido. Prácticamente en todas las plantas industriales se utiliza aire comprimido. Y es bien interesante ver la cantidad de energía que utilizan los sistemas de aire comprimido. Hablamos de compresores, hablamos obviamente de todo un sistema de distribución de aire comprimido. De tal manera que, bueno, estamos hablando de dos áreas, tanto en la parte industrial como en la parte comercial, donde se puede iniciar o donde se debe iniciar un proyecto de gestión de energía para tener el mejor retorno de inversión. Ahora que mencionas eso, ese inicio del proyecto, esas áreas de oportunidad, precisamente de ahí vendría mi siguiente pregunta, ¿cómo empiezas con tu plan de gestión energética? ¿Necesitas una auditoría? ¿Necesitas tener a alguien certificado? ¿Cómo empiezas con ese plan y cómo lo llevas a cabo? Es una muy buena pregunta, es bien interesante. Eh, la metodología que seguimos y la metodología que se sigue en la industria es básicamente una metodología que es derivada de los sistemas, de las metodologías que se utilizan en la implantación de sistemas de gestión basadas en ISO, básicamente, donde se tienen cuatro grandes áreas. Se inicia básicamente por la planeación, planear, donde se establecen los objetivos de un plan de gestión de energía, las metas de ahorro específicamente, definir en el primer año de implementación se tiene que lograr ahorros de 5, 6, 8, 10% del consumo energético, mejorar el desempeño energético, que quizás un poco más adelante hablamos más a detalle de los famosos KPIs, los indicadores de desempeño energético, mejorar, obviamente, cada empresa los establece dependiendo de su giro, mejorar en determinado porcentaje sus indicadores de desempeño energético. Y algo bien importante que se hace en la etapa de planeación es establecer una línea base. Una línea base es tener una línea de referencia para saber contra qué nos vamos a estar comparando, básicamente para precisamente evaluar los ahorros, las mejoras que se planeen lograr. En la siguiente etapa, bueno, una vez que se definen, se hace una planeación, se hacen los equipos internos y externos. Por lo general, obviamente este es un trabajo que se realiza entre un cliente, que es el dueño propiamente de una planta industrial, y una empresa externa, que es la empresa que brinda la tarea de consultoría, de asesoría para llevar a cabo el desarrollo de este programa de eficiencia energética.
En la siguiente etapa lo que se hace pues es la parte de implementación. Se implementan aquellas medidas, aquellas tareas, se desarrollan aquellas tácticas que se definan para el desarrollo del plan de eficiencia energética o de implementación del sistema de gestión de energía. En una cuarta etapa lo que se hace es la verificación. Justamente se verifica después de cierto tiempo de operación, una vez implantado el sistema, se verifica que se estén cumpliendo los objetivos. Para esto hay por ahí unas metodologías de medición y verificación que son protocolos bien establecidos, donde precisamente lo que se hace es ir haciendo una comparativa entre la línea base, una línea que se estableció como una línea de referencia original, versus la línea que se está obteniendo. Y cuando hablo de línea base, me refiero específicamente a un perfil de carga, saber cómo estaba consumiendo energía una empresa previo a la implementación de un sistema de gestión de energía. Entonces, en la etapa de verificación, justamente lo que se hace es comparar cuál es el desempeño energético actual versus al que se tenía previo a la implementación. Con las herramientas adecuadas, esta es una tarea que se debe llevar a cabo de manera automatizada. Aquí la idea de un sistema de gestión de energía, y me parece importante subrayarlo, es que debe de contar con las herramientas que permita automatizar en la mayor medida posible todas estas tareas y todos estos procesos que tienen que ver con manejo de información. Aquí estamos hablando de volúmenes de información que son importantes, dependiendo obviamente del tamaño de la instalación y de la cantidad de equipos instalados en las diferentes etapas de implantación de un sistema de gestión de energía. Hablamos de volúmenes de información muy grandes. De ahí es que, por ejemplo, como mencioné al inicio, ¿no? Tecnologías como las de Carlo Gavazzi, con equipos data loggers, con las plataformas, nos permite llevar a cabo esos procesos de manera automatizada. Obviamente hay que hacer la programación, hay que hacer los desarrollos en una primera etapa, pero posteriormente esos sistemas, esas herramientas nos permiten hacer todos estos procesos de verificación de manera automática. Y eso ayuda a que el sistema, pues obviamente no nos ahoguemos entre un mundo de información, dejar de lado las tablas de Excel y dejar de lado otras herramientas que ya a estas alturas son completamente arcaicas y que son prácticas además, porque estamos Claro. hablando de millones y millones de registros que se dan en una instalación de manera mensual, ¿no? Y Y por último, sí, sí, perdón, da, y sobre todo ahorita que, bueno, más bien retomando a lo largo de toda la charla, se ha comentado mucho de la cuantificación. Todas las etapas que mencionan requieren una cuantificación, desde identificar las oportunidades a, pues yo como sé quién es mi mayor consumidor si realmente no lo estoy midiendo. Obviamente los estudios que mencionan son una parte importante para partir desde ahí, pero no necesariamente todas las instalaciones son iguales. Entonces es importante esa medición o esa cuantificación. Después vamos a la línea base. ¿Cómo hago ese perfil si no tengo datos para generar ese perfil? Y después vamos a la verificación. ¿Cómo voy a verificar si estoy siguiendo todos mis pasos o si estoy llegando a mis objetivos? Si no tengo una medición, si no estoy cuantificando realmente las acciones que estoy llevando a cabo. correcto. Sí, mira, eso que mencionas es bien interesante. Originalmente, esa línea base en la primera etapa del proyecto había dos maneras de realizarla, ¿no? Una era haciendo una auditoría energética, que era básicamente tomar una muestra, instalar algunos equipos temporalmente, un mes, 2 meses, para tener mediciones de referencia que nos permitieran desarrollar esa línea base, pero como bien dices, no todas las instalaciones son iguales y no todas las instalaciones se comportan de la misma manera a lo largo del año. Hay muchas variables y muchos factores que impactan el desempeño energético.
La temperatura, ¿no? Las épocas del año van haciendo, dependiendo de la temperatura ambiente, van haciendo que mi desempeño energético vaya variando, dependiendo de, obviamente, de mi instalación, del tipo de instalación de la que estamos hablando. De tal manera que nosotros, conforme hemos ido avanzando en el desarrollo de proyectos, hemos ido madurando esa etapa, el desarrollo de esa etapa de definición de la línea base. Se plantea es, vamos a instalar algunos equipos permanentes que sirvan de referencia para poder desarrollar una línea base. Entonces, antes de hablar del inicio como tal, de tener un sistema ya desarrollado, se instalan algunos equipos piloto que se van a quedar o que se quedan ya de manera permanente en la instalación para tener información de referencia y 2, 3 meses después volver a reunirnos para analizar esas mediciones, esos registros y llegar a un acuerdo de cuál es la metodología a seguir en la definición de esa línea base, que nos va a servir a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Reitero, estos son proyectos que siguen una metodología cíclica. La idea es tener una mejora continua. No hay un inicio bien marcado de estos proyectos, pero no hay un final. Y eso es bien interesante. Eso es bien interesante tanto para nuestros clientes como para nosotros como proveedores, ¿no? Porque una vez que iniciamos un proyecto de este tipo, pues realmente nos volvemos un socio estratégico de nuestros clientes, de tal manera que les ayudamos en el desarrollo continuo de estos sistemas para ir avanzando e ir logrando, obviamente, una mejora del desempeño energético. Muy bien. Y justo ahora que hablas de cómo se cierra, bueno, que no debería de haber ese cierre en los proyectos con el cliente, no sé si nos quisieras o nos pudieras compartir algún caso real o algún caso práctico que les haya tocado llevar a cabo. Sí, por supuesto. Tenemos en los últimos 6, 7 años más de medio centenar de proyectos con grandes consumidores de energía, donde, bueno, hemos afortunadamente en diferentes etapas ir desarrollando o ir implementando un sistema de gestión robusto. Comienzo comentando un caso, por ejemplo, de un cliente que es un usuario, es un cliente que se conforma de 4 plantas industriales grandes. Ellos están conectados en media y en alta tensión, un par de plantas en media, un par de plantas en alta. Y bueno, la primera parte del proyecto con ellos se dio básicamente con la integración de la información de los contadores fiscales. Cuando hablo de contadores fiscales no es un término que utilicemos mucho acá, se utiliza más bien en España, pero me parece que es un buen término para referirse al medidor principal. Es básicamente lo que conocemos coloquialmente con el medidor de CFE. Sí, exacto. Entonces, bueno, la primera etapa del proyecto se integraron los registros de los contadores fiscales de las 4 instalaciones. De hecho, son 3 acometidas porque hay un par de plantas que tienen una acometida común. Son 2 plantas que están juntas, una vecina de la otra, de tal manera que tienen una subestación en media tensión que comparten. Esto es algo, digo, aquí vale la pena dedicarle un minuto a mencionar que esta información es una información a la que los centros de carga tienen derecho a acceder. Está descrito en el manual de liquidaciones, de mediciones y liquidaciones establecido en el código de red. Y el suministrador de energía debe de brindarle acceso a esa información, a la información que está registrando el contador fiscal. El contador fiscal tiene varios puertos de comunicación y ahí, bueno, lo que se hace es básicamente conectarse a uno de estos puertos para comenzar a ordeñar, en términos muy coloquiales, lo que estos equipos están registrando, que es básicamente la misma información que el suministrador de energía y el SENACE
están observando, obviamente. Eso es una primera etapa. Posteriormente, en una siguiente etapa, el cliente decide instalar equipos de submedición en las celdas de distribución de media tensión. En cada una de las plantas tiene una subestación principal con celdas de distribución, donde en algunas existe equipo, en otras no existe equipo de medición, y bueno, se decide implementar, integrar toda esa información, implementar los equipos en las celdas donde no existe medición, para poder contar con información más detallada de cada uno de los circuitos derivados. Y una tercera etapa, digo, para no extenderme mucho, porque ha sido un proyecto muy largo y muy interesante, en una tercera etapa lo que se hizo fue integrar los consumos de gas natural. Eso fue bien interesante porque esta planta consume y paga, mejor dicho, paga más por el gas natural que consume que por la energía eléctrica. Ellos tienen en sus procesos, en las 4 plantas, tienen fundición donde se utiliza mucho gas natural. Tienen acometidas de gas natural de 8, 10, 12 pulgadas. Entonces, bueno, se hizo un proyecto para integrar en la misma plataforma de gestión de energía sus consumos de gas natural. Fue un proyecto bien interesante porque los suministradores de gas no están acostumbrados tampoco a que los equipos que tienen instalados, que son los contadores fiscales de gas, se integren a una plataforma de su cliente, ¿no? Ellos tienen comunicación por diversos métodos, vía modem, vía algún algún enlace de celular o algún enlace que le brinda el cliente, tienen comunicación con el equipo. Pero bueno, acá lo que se hizo fue de nueva cuenta aprovechar alguno de los puertos de estos contadores fiscales para exprimir, ordeñar la información que están registrando, que es bien interesante, ¿no? Que es muy diferente, obviamente, la información que se obtiene de un contador fiscal de gas a la información que se obtiene de un contador fiscal de energía eléctrica. Los de gas se obtiene metros cúbicos normalizados, temperaturas, presiones, y bueno, esa es información que resulta de mucha utilidad para ya concentrar en una plataforma para el usuario final para conocer su desempeño energético, porque puede ir, por ejemplo, se definen dentro de la plataforma indicadores de desempeño donde van cruzando, por ejemplo, unidades producidas con metros cúbicos normalizados de gas o unidades producidas versus kilowatts hora de energía. Y créanmelo, eso es el santo grial para la gente de finanzas. Esa es información que por lo general se estima, tienen ahí grandes equipos de contadores, de financieros que hacen este tipo de estimaciones, pero con estas herramientas, con las herramientas adecuadas, pues bueno, no tiene que ser una estimación, se obtiene en tiempo real justamente cuál es el consumo, cuánta energía se requiere para producir una unidad de lo que sea que produzca, ¿no? Entonces, este es un proyecto, nada más lo cité muy rápidamente, las 3 etapas de este proyecto que nos ha llevado aproximadamente unos 3 años desarrollar, y en este momento estamos por iniciar una 4ª etapa donde lo que se va a hacer es medir, colocar equipos de medición en tableros secundarios, para tener mayor información precisamente y muy enfocado en aquellos tableros secundarios que alimentan a los sistemas de aire comprimido. Se desea obviamente ir un paso más adelante en el desarrollo de esta herramienta para tener mayor información y poder obviamente con esta información desarrollar aquellas estrategias que generen mayores ahorros. Pues muy interesante el ejemplo y sobre todo que creo que le dio vida a los conceptos de los que hemos estado hablando, eh, totalmente ejemplificados en el proyecto que hablas, los beneficios, los pasos, todos los conceptos que nos has hecho favor de exponer. Ingeniero, la verdad es que ha estado muy interesante la plática, eh, pero lamentablemente debemos concluir. Ojalá hubiera una segunda parte porque realmente es un tema muy extenso, es un tema
bastante interesante y muy importante que hay que, pues que hay que darle seguimiento, hay que conocer. Como has comentado, pues es un tema de nuestra vida diaria. Realmente no estamos ninguno ajeno o exento de esto. Incluso en nuestras casas, en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, es un tema que debemos darle seguimiento, sin ninguna duda. Sí, coincido. Y no es un tema de moda, es un tema que va a estar aquí y cada día más va a ir premiando hacia dejar de estar en áreas especializadas, ser tratados exclusivamente por ingenieros, a ser términos, conceptos que serán tratados prácticamente por todo el mundo, ¿no? Tenemos en puerta o estamos ya inmersos en algo que llamamos transición energética a nivel mundial. Y bueno, eso nos daría también ese tema para estar aquí sentados otras horas y horas más, ¿no? Es evidente el interés y la pasión que se externa por estos temas. Seguramente habrá otras oportunidades de seguir charlando. Por supuesto, ingeniero, te agradezco mucho. En la descripción del video voy a poner los links con la página y las redes sociales de Power Quality, los datos del ingeniero, para cualquier duda o comentario que quieran hacerles llegar. De igual manera, por parte de Carlo Gavazzi, también va a estar toda la información de contacto disponible. Les agradezco mucho, te agradezco mucho, ingeniero, y de verdad que estuvo muy interesante la plática. Ojalá haya otra oportunidad de coincidir. Estamos a la orden. Buena tarde. Buena tarde, hasta luego.